doctor Carlos Salcedo nos acompaña. Buenos días, doctor, ¿cómo está todo? Bueno, yo me siento como en mi casa aquí. Sí. Muy a gusto. Ah, qué bueno saberlo. Y para nosotros también un placer que usted nos haya pues acompañado en este segundo día de transmisión. Mire, el día de ayer estuvimos conversando que ya han pasado, que rápido pasa el tiempo, 10 meses de la tragedia del Jet Set. Y justamente usted había puesto un tuit que se hizo un poco pues viral en las redes sociales, donde habla de los acuerdos que se han llegado con las partes, donde usted menciona que el 70% de las víctimas pues ya han llegado a algún tipo de acuerdo. Y usted dice, el resarcimiento humaniza el relato, pero no borra el ilícito. ¿Qué me puede decir al respecto? Porque quizás muchas personas habían dicho cómo las partes ya acordaron con los padres de las víctimas, familiares de las víctimas, ya el delito se borra, a pesar de que se haya llegado a un acuerdo monetario. Obviamente. Mira, el proceso penal descansa en el Ministerio Público básicamente. Cuando hay una acción pública, en el caso particular del IESET, se trata de una acción pública. Y la acción pública depende del Ministerio Público. Independientemente de las víctimas. Lógicamente el Ministerio Público, representante de la sociedad, al mismo tiempo está representando a esas víctimas. Y por lo tanto poco importa que haya habido acuerdos con las víctimas, con los deudos de las víctimas, el Ministerio Público va a proseguir la acción penal. Ahora bien, las partes y las víctimas pueden llegar a acuerdos económicos. Porque ¿qué es lo que busca una víctima en el proceso penal cuando se constituye? Resarcimiento económico. Los daños materiales, los daños emergentes, los daños que resultan de la infracción, efectivamente pueden ser deducidos de la acción que cada una de las víctimas, querellantes o actores civiles deriven de ese hecho tan lamentable. Por lo tanto, no es criticable que cualquiera de las víctimas llegue a acuerdos. Ahora, eso no borra la acción penal. Es decir, el delito, en este caso, imprudente, como se le llama, del 319 del Código Penal, sigue su curso. A veces nosotros quisiéramos que haya una mayor sanción por un hecho tan lamentable de 236 personas fallecidas, de una cantidad inmensa de víctimas, de lesionados, pero esa es la ley. En el Código Penal nuevo incrementa las sanciones derivadas de este tipo de faltas tan horrorosas, de una falta que es visible para todo el mundo y que ya sabemos el curso del proceso. En la actualidad el proceso está pendiente precisamente de audiencias. Ustedes recuerdan que recientemente incluso se les rechazó, le declararon inadmisible una resolución de peticiones para un contraperitaje, lo que no quiere decir que lo puedan intentar de nuevo, de hecho lo anunciaron. Y luego ya la acción en el tribunal, posteriormente todos sabremos la consecuencia. Ahí nadie le va a despintar 2 años de prisión preventiva y por lo tanto te respondo a que efectivamente el hecho de que haya un resarcimiento económico de parte de las víctimas no va a borrar que haya víctimas que finalmente vayan a esperar la decisión final del tribunal y que al mismo tiempo esperen la sanción penal correspondiente. Carlos, en los últimos 5 o 6 años nosotros hemos asistido a unos cambios legislativos enormes. Y se han aprobado que el Código Procesal, que el Código Penal, ley de extinción del dominio, ley del DNI, todo como tan rápido. La modificación de la 340. De la 340. De la compra y contrataciones. Y al final, cuando tú entras en el contenido de la ley, parecería que estamos acudiendo a tradiciones jurídicas diferentes. Son leyes inspiradas en tradiciones jurídicas diferentes, para que la gente nos entienda. Me gustaría tu opinión con respecto a justamente el agravamiento de la mayoría de las penas que existe en el Código Penal, que entra en vigencia en este agosto, mientras que el Código Procesal Penal te abre una serie de posibilidades de acuerdos que requieren una pena mínima. ¿Cómo vamos a convivir con eso, Carlos? Mira, Wendy, yo creo que si hay una persona con autoridad para preguntar sobre eso, eres tú, por tu experiencia, tus conocimientos. El Código Penal dominicano, el nuevo Código Penal que entra en vigencia en agosto del año en curso, es un Código Penal panpunitivista. Es decir, hay un punitivismo excesivo. Sí. El Estado, a través de la ley, lo que tiene que tener es límites. Es decir, una legislación penal sustantiva lo que hace es que limita el poder del Estado. Sí. No al revés.
el Código Penal no es ni simbólico ni expansivo del derecho penal, al contrario. Las penas tienen que ser proporcionales, el Estado interviene como última ratio, es decir, no es la reacción inmediata a una conducta punitiva que el Estado reacciona, sino cuáles son las garantías que militan a favor de un ciudadano cuando, en este caso, infringe una norma. El Código Penal nuevo se excede precisamente en el punitivismo. Usted lo tiene en el cúmulo de penas. Una locura. Es decir, una locura para la República Dominicana y en sociedades modernas. Ha resuelto, por ejemplo, la pena de muerte o el exceso de penas en los Estados Unidos y en el mundo, 200 años, 300 años de prisión, cuando la Constitución de la República establece claramente el hecho de que las cárceles, que son un espacio de resocialización, de reeducación. ¿Cómo tú te vas a reeducar si tú no vuelves a la sociedad? ¿Cómo tú le prometes a un ciudadano sometido a un proceso judicial que va a devolverle a la sociedad, a ese individuo, una vez pase por la cárcel en la República Dominicana? Es decir, hay una promesa constitucional incumplida, al contrario, se desdora precisamente. Y en el caso del Código Procesal Penal, es un instrumento precisamente para regular, en este caso al Estado Dominicano, y rodear de garantías el proceso. Porque el que tiene la fuerza, ¿quién es? El Estado. Y hace al Estado a quien hay que frenarle por los excesos de arbitrariedad y abusos. El Código Procesal Penal amplía los niveles de discrecionalidad incluso del Estado Dominicano, en manos del Ministerio Público, en manos de los jueces. Ese nivel de discrecionalidad implica, en este caso, llevarse de encuentro, fulminar las garantías de los procesados. Y la Constitución de la República establece un principio de inocencia, establece debido proceso, tutela judicial efectiva, y efectivamente concurren en este caso contradicciones enormes entre la legislación sustantiva, que es el Código Penal de la República Dominicana, y el Código Procesal Penal. Yo creo que, para solo poner un caso, si ustedes dicen, bueno, el Ministerio Público puede ordenar el archivo, pero se mantiene de manera indefinida durante 4 años, poniendo en juego la presunción de inocencia. Ahí va a intervenir la discrecionalidad judicial. Y el derecho penal, que incluye no solamente lo sustantivo, sino lo procesal, tiene que tener reglas absolutamente claras por el principio, en este caso, de legalidad estricta. ¿Qué significa eso? La ley no puede tener ambigüedades, oscuridades, conceptos penales abiertos o indeterminados. No puede tener, en este caso, infracciones. Ya no se llaman infracciones, sino delitos, para hablar modernamente. Delitos abiertos, donde una de las partes, en este caso el Estado Dominicano, tiene los niveles de discrecionalidad para fallar en un orden o en otro. Y eso, lógicamente, hace, como tú dices, Wendy, concurran 2 tipos de legislaciones, una la procesal y otra la sustantiva, que se contradicen internamente. ¿El sistema jurídico dominicano se fortalece o se estanca con el Ministerio de Justicia? Al contrario, yo creo que avanza. Para mí fue un desaguisado la eliminación en su momento de este Ministerio de Justicia, porque, y siempre lo escribimos y lo criticamos a lo largo de décadas, ¿cómo puede el Ministerio Público, que acusa, que persigue, ser el dueño de la cárcel? Es decir, yo te detecto un crimen, un delito, te persigo, logro tu prisión preventiva y te controlo en la cárcel. Hay un conflicto claro de intereses y lógicamente eso corresponde a una jurisdicción, a la administración, en este caso del Estado Dominicano. Ahora, con la devuelta al Ministerio de Justicia y por la puesta en manos del sistema carcelario, del sistema penitenciario en la República Dominicana, efectivamente ese principio de contradicción aparente y real, material, ese conflicto de intereses desaparece, por un lado. Y luego, ¿qué es lo que el Ministerio Público debe hacer en la República Dominicana? Establecer la política criminal, eso corresponde al Poder Ejecutivo. Ahora, ustedes dirán, bueno, a través de la tríada de funciones que antes tenía el Ministerio Público, de persecución del delito, de control de las cárceles y también de la persecución de los delitos en materia sustantiva, pues eso era parte de su función. Pero ya la Constitución de la República se reformó.
Y lo que tiene que ver con la política criminal descansa en el Poder Ejecutivo. Y eso ahora descansa en el Ministerio de Justicia. Porque el poder punitivo del Estado se manifiesta de diferentes maneras. La legislación penal, por un lado, la legislación procesal y el sistema penitenciario. Pero el sistema penitenciario no puede estar en manos, en este caso, como decía antes, del que acusa, por la contradicción que hay. Ahora, la política general criminal del Estado es el presidente de la República, Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, que finalmente la diseña, la implementa y la pone, lógicamente. Hay una interconexión entre todos los estamentos del Estado. Y el Ministerio Público es parte de eso cuando persigue. Es parte de la política criminal del Estado también. Doctor, regularmente la gente presiona por los casos, los que no somos abogados, lo que pasa con el caso del Yesé, que yo quiero 30 años de prisión. Sí. ¿Cómo afecta eso a un ejercicio de la buena justicia el populismo judicial? Por ejemplo, están en los casos de corrupción que llevan 4 o 5 años y todavía la gente no quiere condena y pide la cabeza de gente sin conocer expediente. ¿Cómo afecta eso y cómo contribuye a eso las filtraciones de documentos de parte del Ministerio Público? Mire, desde la década de los 80, ese ha sido un problema analizado en toda la región y en el mundo. Los actores políticos, los actores del sistema, para responder al clamor de justicia, actúan de manera reactiva y entonces entienden que los problemas de inseguridad ciudadana, los problemas estructurales, tienen una solución también simbólica. Hay que darle a la gente el espectáculo. El espectáculo también se traduce en el sistema judicial. Pan y circo. Pero resulta que el sistema de justicia es otra cosa. Es un sistema organizado precisamente para detener al Estado dominicano, al Estado en sentido general, frente a los apremios que siempre hay para castigar a toda costa. Y no se puede castigar a toda costa, porque los que hoy están incursos en un proceso judicial no necesariamente son los que están mañana. Van cambiando los actores, en este caso, que son perseguidos, investigados. Y las garantías operan para todos los ciudadanos. Las mismas condiciones. Puede estar yo, puede estar cualquiera, por razones diversas. Podemos estar frente a unos jueces mañana, frente al Ministerio Público. Y tiene que activarse inmediatamente todas las garantías ciudadanas. El populismo penal yo creo que es el lastre peor, es un cáncer que ha venido prosperando para un discurso político irresponsable, para un discurso político frívolo, ligero, que lo que precisa es de normas controladoras del Estado, de normas que sean bastante claras, no abiertas como la hay en la actualidad, no sujetas a interpretación judicial, lo cual contradice, como decía antes, el principio de legalidad, y por lo tanto el populismo penal se convierte en este caso como una norma que se pretende, precisamente el nombre lo dice, normalizar a través de la respuesta inadecuada por parte del Estado y los actores del sistema. Esa, como tú dices, el hecho de que hayan informaciones que se cuelen a la prensa, esas filtraciones. Te condiciona mentalmente a la población, a la audiencia. Que esa es la idea. Sí. Claro que sí, es una forma de preparar a la ciudadanía, darle respuesta adecuada a un ministerio público, que en este caso puede ser todo lo responsable que sea, pero que muchas veces se ha comportado en ocasiones anteriores de manera irresponsable, traduciendo informaciones que deben ser en este caso totalmente privadas, mientras la investigación permanezca totalmente confidencial y privada, solamente abierta para las partes. Una vez se abre el proceso judicial, el juicio, lógicamente las audiencias son orales, públicas y contradictorias, pero fíjense ustedes que eso se abre contradictoriamente, contrario al populismo penal. ¿Para qué? Para que toda la ciudadanía pueda ver que frente al poder del Estado, los ciudadanos sepan lo que está pasando ahí y que las garantías están operando para ese ciudadano que está sentado ahí. Y que finalmente, si resulta una sentencia condenatoria, esa sentencia haya pasado el sedazo de la legitimidad, de la legalidad, del debido proceso, de la tutela judicial efectiva.
Doctor, Escúchame, Fernando, okay. ¿No hay algún freno, alguna sanción a esa práctica del Ministerio Público de filtrar información para condicionar a la opinión pública? Todo exceso de poder por parte del Ministerio Público, parte de los actores del sistema, tiene consecuencias. Tiene responsabilidad, en este caso patrimonial, tiene responsabilidad civil. Pero ¿cómo demostrar que fue el Ministerio Público que lo filtró? No, ¿Esa es otra cosa? Es muy difícil demostrarlo. Bueno, porque habría que necesariamente abrir una la investigación, y quien abre la investigación es el propio Ministerio. Y hay precedentes de ese. Pero solamente uno, precedentes. Yo no conozco precedentes No. que hayan prosperado en el sistema judicial. Ha habido denuncias, Sí. pero finalmente eso no ha prosperado. Se queda ahí. Y lógicamente para esos fines hay que especializar ministerios públicos que tengan, en este caso, la representación especial por parte de aquellos que se sienten vulnerables y al mismo tiempo atacados o perseguidos por efecto de ese populismo penal. Wendy le hacía una pregunta, pero dentro de la pregunta tenía un contenido también. Hablaba sobre todo del nuevo Código Procesal Penal, del Código Penal y la Constitución. Y en su respuesta, usted hablaba de las contradicciones que existen entre uno y otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Todavía no está ninguno de los dos en ejecución, pero vendrán. Cuando lleguen, ¿qué va a pasar? ¿Se puede someter un recurso de inconstitucionalidad y esperar que tenga éxito en ambos casos, tanto el Código Procesal Penal como el Código Penal? Bueno, ya el Código Procesal Penal está en ejecución. El Código Penal va a estar en vigencia el día 3 de agosto del año en curso. Pero lo hemos escrito, lo hemos dicho públicamente y no lo tenemos que decir nosotros. Cuando hay una legislación con tipos penales abiertos, cosa que está prohibida, no solamente por la dogmática penal, sino en los sistemas constitucionales y de garantías. Los tipos penales abiertos dejan la posibilidad de que haya, entre comillas, simbolismos de sanciones inexistentes, porque un juez no va a sancionar por lo que no está previsto de manera muy expresa. No, claro. Primera cuestión. Y como hay muchos artículos del Código Procesal Penal, del Código Penal, que dejan niveles de discrecionalidad a los jueces y al Ministerio Público, eso se va de encuentro. Es decir, ante el Tribunal Constitucional, ustedes no le quepa la menor duda que ya incluso hay un recurso de inconstitucionalidad anticipado de un grupo de abogados ante el Tribunal Constitucional por las inconsistencias, los desvaríos constitucionales que contiene el Código Penal de la República Dominicana. Va a haber, evidentemente, sanciones al legislador. Porque fíjense ustedes, el legislador, en lugar de legislar, le deja la función, en este caso al juez. ¿Para qué que está un legislador? Para legislar, no para mandar mensajes simbólicos, para detener el poder político. Específicamente, ¿cuándo pasó eso? ¿En qué caso podemos decir que está pasando lo del legislador y eso que le manda al juez? Por ejemplo, el feminicidio en la República Dominicana está definido de manera muy inconsistente. No se ve como un delito de género y eso en la región está subsanado precisamente por las inconsistencias que eso entraña. Para poner un solo ejemplo, pero los ejemplos son a borbotones. Ya me he cansado de hacer una bitácora, porque cada vez que voy leyendo el Código Procesal Penal, el Código Penal, mira, estas son dos hojas completas de lado y lado son de inconsistencias. Terrible. De notas mías, pero hay notas de otros abogados. Y estas inconsistencias van a ir al Tribunal Constitucional, tanto en lo penal como en lo procesal penal. Y no le quepa la menor duda a ustedes que va a ser declarado inconstitucional en gran medida. Y va a suceder lo que ha pasado con la ley famosa de 6132, ustedes recuerdan, y otras leyes, la ley de partidos políticos, que fueron siendo descuartizadas poco a poco, a pesar de los anuncios de quienes trabajamos los temas constitucionales y legales. Sí, porque se le dijo. Se le dijo, miren, van a declarar inconstitucional eso. Pero, ¿qué resultó? Que en lugar de buscar consensos, por ejemplo, en los temas reproductivos, en los temas de sexualidad, se les ha advertido, eso lo van a declarar inconstitucional, porque eso no resiste el sedazo constitucional. Y lógicamente la tarea ahora la tiene el Tribunal Constitucional y la va a seguir teniendo, tanto en el ámbito sustantivo como en el ámbito procesal. Pero den un avancito, doctor, de ese chivo que usted trajo ahí. Pero, un avancito. Una pregunta. En el Congreso, yo que soy medio ignorante, en el Congreso no hay abogado
Es decir, Y los muchos. legisladores no pueden Y darse cobra cuenta de que Tienen abogados, asesores, esa hay de ley todo. va a ser declarada inconstitucional. Los asesores ¿O qué razón lleva al Congreso a aprobar algo que va a ser... Mira, yo voy a poner un paralelo. Cuando el magistrado, y no puedo decirlo de otra manera, Subero Isa aceptó ser consultor jurídico del Poder Ejecutivo, muchos lo criticaron porque dice, pero un hombre que ha sido presidente de la Suprema Corte de Justicia por más de 14 años, Ya retirado. que fue presidente de la Junta Central Electoral, Sí. que busca ahí en un cargo bajo la dependencia del presidente de la República. Yo creo que él honra ese cargo. Sí, eso es verdad. Pero además es una oportunidad para que el Poder Ejecutivo no busque recovecos, acomodos para soluciones paraconstitucionales que finalmente van a perjudicar a la ciudadanía. Él es un freno. Y al propio Estado. Es un técnico acabado, pero además con autenticidad, con don de hombre, con autoridad para frenar desde la consulta al presidente de la República, al Poder Ejecutivo en sentido general y mandar un mensaje a todas las instituciones. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces los juristas, los abogados, lo que le buscan es al presidente de la Cámara, al presidente del Senado, a los miembros de las cámaras legislativas, soluciones repentinas, coyunturales, sobre de todo. respuestas simbólicas a la ciudadanía, más allá de la técnica legislativa adecuada, del control que tiene que tener el Congreso Nacional, de toda el ala ejecutoria de parte del Estado Dominicano que busca necesariamente mandar un mensaje político controlado que finalmente responda a lo que son las promesas electorales que no se condicen con lo que la Constitución establece y los derechos fundamentales. Carlos. Entonces esa contradicción moral, esa contradicción de derechos fundamentales y esa contradicción política opera muchas veces por parte de los técnicos para simplemente endosar posiciones políticas, para complacer, posiciones ideológicas o posiciones morales. Dios. Carlos, tú fuiste abogado de un proceso que sonó bastante, me refiero al denominado caso Onza, del señor Manuel Rivas, quien lamentablemente falleció recientemente. Falleció siendo inocente porque lograste una sentencia de la Suprema a su favor, sentencia que utilizamos todos como referente, y a ella quiero ir. El señor Manuel Rivas fue condenado ilógicamente e ilegalmente por violar la ley 340. La Suprema acogió tu recurso y enmendó ese dislate. Sin embargo, hoy tenemos una ley de compra y contrataciones que sí tiene sanciones penales por temas que son netamente administrativos. Como la tenía la anterior. Claro, pero que son temas que cuando tú lo analizas es un comportamiento administrativo totalmente. Claro. ¿Cómo analizas tú este tema? Fue una respuesta a esa sentencia que lograste en la Suprema, pero contradice los principios de lo que debe de ser una norma penal, ¿no? Mira, Wendy, uno que ha estado en el ejercicio profesional durante tan poco tiempo, en 39 años. Casi nada, Carlos. Casi nada. Y como dice un amigo mío, peleando en todas las galleras, porque he andado en todo el país. Y hemos rondado todos los procesos complejos y de toda naturaleza con éxito exhibido, y lógicamente no todos los abogados ganamos siempre todos los casos, pero ese es un caso emblemático el que tú pones. En primer grado se logró un descargo total. Obviamente era un hombre inocente, pero ahora el abogado se sitúa en sistemas arbitrarios que tienen manifestaciones en el Código Penal, como dije antes, en el Código Procesal Penal, y que dejan niveles de discrecionalidad a jueces y Ministerio Público. El abogado tiene que empeñarse en demostrar la inocencia de los imputados y acusados, en lugar de ser el Estado quien tiene que necesariamente levantar ese principio de inocencia. Nos bajamos con eso y logramos el descargo. Pero la Corte, increíblemente, deja subsistir los descargos en relación con todos los tipos penales, menos por las sanciones del artículo de la ley 340 sobre compra y contrataciones. Una ley que no prevé sanciones. No. Por una lógica sencilla, como tú dices, Wendy. Por eso voy ahora a la nueva ley de compra y contrataciones. Y aquí voy a confesar algo.
Esa ley de compra y contrataciones, nosotros fuimos coautores desde su inicio. Y coincidencialmente... ¿Del actual? Del anterior. Del anterior. Y coincidencialmente fuimos asesores del Congreso Nacional, del Senado de la República, cuando la ley finalmente se aprobó. Es decir, que impulsamos su aprobación. Y el pleito grande que yo tenía técnicamente era porque había un sector que necesariamente pedía sanciones penales. Y mi posición institucional y personal era que jurídicamente eso era insostenible porque era un panpunitivismo. Era simplemente pasar la cerca de la sanción administrativa, que tiene que ser drástica, que está prevista en la normativa internacional, en todos los códigos y leyes de esta naturaleza, para rodear de alguna manera de esto que yo siempre digo de simbolismo penal y de un reactivismo excesivo frente a lo que la población muchas veces demanda. Yo creo que sí, que debe haber sanciones administrativas severas. Hay que analizar muy bien si las sanciones penales son procedentes y si constitucionalmente finalmente traspasan la ratio de la proporcionalidad. Ese es el tema. Es decir, si hay una racionalidad, una proporcionalidad entre lo que administrativamente sucede con los controles administrativos que están en manos del Estado Dominicano, que muchas veces no lo hacen, no prosperan, y lo que ceden es el espacio a la sanción para que la población entienda que el Estado Dominicano está actuando en este caso de manera severa. Por lo tanto, eso tiene solución probablemente en el Tribunal Constitucional. También, lo están esperando ya. Bueno, mucho trabajo tendrá el Tribunal Constitucional. Que lo tiene ya actualmente. Trabajo, sí. A mí me gustaría saber ya así rápidamente, porque están haciendo señas de que nos vamos. Me gustaría saber cuál es tu opinión, cómo van a terminar todos estos casos judiciales que tienen que ver con, como se ha dicho, el combate a la corrupción, los que están ya en los tribunales. ¿Qué va a pasar con todo eso? La opinión pública general dice que no va a pasar nada, que se dejaron vencer los plazos. ¿Y cuál es la situación real de eso? Mira, el Código Procesal Penal nuevo establece y amplía los plazos de prescripción. De 4, que era de 3, y de 5, según ¿Y se aplica para la normalidad o la complejidad. Evidentemente que si están en curso, todo lo que favorece a los imputados debe aplicarse a su favor. Okay. Si el plazo se reduce para ellos, si es favorable, tiene que aplicarse el plazo más favorable del código anterior. Yo creo que todos los procesos penales son necesarios en la República Dominicana siempre y cuando haya relevancia y las personas imputadas hayan sido detectadas por parte de un ministerio público que haya actuado con niveles de objetividad. Yo siempre he dicho que hay excesos, que hay falta de depuración en muchos casos. Sin embargo, veo cada día más un esfuerzo del Ministerio Público por hacerlo lo más adecuadamente posible. Sin embargo, quizás ha habido un esfuerzo. Yo decía siempre, ¿por qué hacen qué hace una acusación de cuántas? Hay de 12.000 cargos. Hay de 12.000. Y yo que he participado y que he ido por razones diversas, institucionales y demás, durante mucho tiempo a otras jurisdicciones, yo he visto casos complejos en Estados Unidos con 107 páginas, casos complejísimos. Casos complejos y grandes de 90 páginas. Uno de Trump tenía 16. Entonces, lógicamente, porque ellos se enfocan efectivamente en cuáles son las pruebas relevantes y cuáles son los hechos relevantes y los que tienen que ir a los tribunales. No todos los casos tienen que ir a los tribunales. Los que tienen pruebas también, que no. Claro que sí. Y yo creo que van a terminar estos casos, muchos extinguidos. Lamentablemente, el sistema judicial en la República Dominicana está atiborrado, lleno de casos, precisamente porque no se selecciona el tipo de caso que debe ir a la justicia. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son en el Código Procesal Penal directamente vinculados precisamente a la selección que tiene que hacer el Estado Dominicano para parir soluciones que están por fuera del sistema judicial y no que todo caiga en él. Gracias, Carlos.